La noche había caído sobre Guadalajara con un peso húmedo, casi sofocante. Las luces del hospital civil parpadeaban como si también estuvieran cansadas después de tantas horas de uso ininterrumpido. Dentro, los pasillos se extendían largos, blancos y deslucidos, impregnados del olor penetrante a cloro y desinfectante barato. Entre el ruido de camillas que chirriaban y el murmullo de voces fatigadas, un llamado urgente rompió la rutina. Un paciente al borde de la muerte necesitaba atención inmediata. Era el turno del doctor Alejandro Ramírez, un internista de 36 años que ya cargaba en su mirada las sombras de incontables guardias. Había llegado a este hospital público después de una jornada de 16 horas, y aunque sus pasos eran firmes, su cuerpo suplicaba descanso. El cansancio era tan habitual que se había vuelto parte de él, como una segunda piel. Mientras avanzaba hacia la sala de emergencias, recordaba cómo había imaginado su vida cuando decidió ser médico. Un hombre capaz de aliviar dolores, devolver sonrisas, dar esperanza. Sin embargo, la realidad se había impuesto con dureza. La burocracia interminable, la falta de recursos y la indiferencia del sistema habían ido apagando esa llama inicial. En lugar de esperanza, encontraba frustración. En lugar de sonrisas, reproches. Su trabajo ya no le parecía un acto de humanidad, sino un mecanismo repetitivo que lo alejaba de lo que alguna vez soñó. Al llegar a la habitación, Alejandro se detuvo unos segundos frente a la puerta. Había algo distinto en el ambiente. No era el típico caso de urgencia, ni el clásico ruido de monitores. Se percibía un silencio denso, casi solemne, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para marcar un instante único. En la cama lo esperaba un hombre mayor, con el rostro surcado de arrugas profundas, la piel pálida y la respiración débil. Sus ojos, sin embargo, aún brillaban con una serenidad inesperada. Era don Ernesto, un campesino que había llegado desde Michoacán buscando alivio para un corazón cansado, consumido por los años y las fatigas de la tierra. Alejandro revisó rápidamente su historial y entendió que los pronósticos eran desalentadores. Lo que quedaba no era cuestión de medicina avanzada ni de tratamientos costosos. Lo que quedaba era tiempo, y no mucho. Aún así, algo en la mirada de don Ernesto lo detuvo. No era la desesperación típica de un enfermo terminal. No había pánico ni resignación, sino una calma firme, como si hubiera aceptado su destino con la dignidad de quien ha aprendido a trabajar con la tierra, con la lluvia, con las pérdidas y las esperas. «Buenas noches, doctor», susurró Ernesto, con un hilo de voz apenas audible. «No se preocupe tanto, yo ya sé a lo que vengo». Aquellas palabras desarmaron a Alejandro. Estaba acostumbrado a gritos de dolor, a súplicas desesperadas o a la indiferencia resignada, pero no a esa paz que parecía envolver al anciano. Se acercó más, intentando mantener la distancia profesional que le había enseñado la experiencia. Sin embargo, esa misma experiencia le dijo que esa noche sería diferente. Había algo en ese cuarto que no encajaba con la rutina, y aunque no sabía qué era, lo sentía en la piel. Antes de seguir, déjame hacerte una invitación. Suscríbete a este canal para no perderte historias que no solo cuentan sucesos, sino que tocan el alma. Aquí encontrarás relatos que despiertan reflexión y acompañan el corazón en sus propias batallas. Alejandro se acomodó en la silla junto a la cama, mientras el reloj del pasillo marcaba las 10:30 de la noche. Podía escuchar los pasos apresurados de las enfermeras, el sonido de un carro de medicamentos que chocaba contra la pared, las voces tensas de otros médicos al fondo. Todo seguía con el mismo caos habitual, pero dentro de esa habitación había una extraña quietud. El doctor, sin proponérselo, respiró más lento. Miró al anciano y pensó en cuántas veces había visto un caso similar, pero también en cómo nunca había sentido tanto la necesidad de permanecer. Lo que aún ignoraba era que esa vigilia inesperada lo transformaría para siempre. El destino había puesto en su camino a don Ernesto, y esa noche, en un hospital desgastado por la rutina,
comenzaba una historia que Alejandro nunca olvidaría. Alejandro salió de la habitación de don Ernesto unos minutos después para dar instrucciones rápidas al personal de guardia. Mientras caminaba por el pasillo, sus pasos resonaban contra el piso pulido, y en ese eco se mezclaban recuerdos de su propia vida. Era inevitable. Cada vez que se enfrentaba a un paciente en estado terminal, algo en su interior lo obligaba a mirar atrás y repasar las decisiones que lo habían traído hasta ahí. Su rutina era agotadora. En aquel hospital civil de Guadalajara, las jornadas podían extenderse hasta 18 horas, con apenas unos minutos para comer un taco apresurado en la cafetería o tomar un café tibio que sabía más a cansancio que a bebida. Los pasillos estaban siempre llenos de pacientes esperando cama, algunos recostados en sillas de plástico, otros tirados en colchonetas improvisadas. El murmullo constante de quejas, suspiros y conversaciones bajas creaba un ruido de fondo que nunca desaparecía. Alejandro había aprendido a moverse entre todo eso con la precisión de un autómata. Revisaba expedientes, daba órdenes, prescribía medicamentos. Su voz se había vuelto seca, breve, sin adornos. En su mirada se notaba la distancia de quien carga un peso enorme y prefiere no sentirlo para poder continuar. Su familia, allá en Tepatitlán, lo notaba cada vez que lograba visitarlos. Su madre le decía con ternura, pero también con reproche: «Hijo, antes eras más alegre, ahora hablas como si todo te molestara». Él respondía con evasivas, consciente de que tenía razón. La calidez que lo había caracterizado en su juventud parecía haberse diluido entre reclamos de pacientes, reuniones con jefes que exigían estadísticas y noches en vela que le robaban hasta el humor. Sin embargo, dentro de esa frialdad que mostraba al mundo, había una herida más profunda, la sensación de haber perdido la chispa de su vocación. Recordaba los días de universidad en los que soñaba con ayudar a la gente de su tierra, con devolver algo a la comunidad que lo vio crecer. Recordaba cómo acompañaba a su abuelo a la plaza del pueblo, escuchando las historias de otros campesinos que confiaban en la bondad de un buen médico. Pero ahora, sentado en un escritorio lleno de expedientes, se sentía reducido a un engrane más de una maquinaria enorme e impersonal. El hospital mismo era un reflejo de esa lucha interna. Los techos tenían manchas de humedad, las paredes necesitaban pintura, y el equipo médico funcionaba a medias. Faltaban medicamentos, y muchas veces debía improvisar con lo que había, sabiendo que los pacientes merecían más. Las enfermeras trabajaban hasta el límite de su resistencia, algunas sosteniéndose a base de café y fuerza de voluntad. Todos compartían la misma frustración, pero nadie tenía tiempo de detenerse a pensar en ello. En ese ambiente, Alejandro había optado por levantar un muro emocional. Cuanto menos se involucrara, menos sufriría al ver morir a personas que nunca tuvieron la oportunidad de recibir un tratamiento digno. Ese muro lo mantenía en pie, pero también lo alejaba de su propia humanidad. Sin embargo, había momentos en que la coraza se agrietaba. Bastaba ver a un anciano, esperando solo en la sala de urgencias, o a una madre angustiada con un niño enfermo en brazos. Entonces, aunque intentaba ocultarlo, un nudo le apretaba la garganta. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, no había dejado de sentir. Aquella noche, mientras pensaba en don Ernesto, algo distinto comenzó a removerse dentro de él. El anciano lo había mirado con una serenidad que contrastaba con la prisa y el desgaste que dominaban en el hospital. Esa calma tan inesperada le recordó que ser médico no era únicamente diagnosticar y recetar, sino también acompañar, escuchar y estar presente. El murmullo de voces y el golpeteo de una camilla lo devolvieron a la realidad. Había muchos pacientes más por atender, pero en el fondo, Alejandro sabía que aquella vigilia sería diferente. Y lo que estaba por vivir, aunque aún no lo imaginaba, lo obligaría a confrontar no solo a la enfermedad de otro, sino su propio vacío. Cuando Alejandro volvió a entrar en la habitación, don Ernesto lo esperaba con los ojos entrecerrados, pero atentos.
La luz tenue del foco resaltaba las arrugas hondas de su rostro como surcos de tierra trabajada durante décadas. Tenía la piel curtida, las manos ásperas y manchadas, huellas claras de quien había pasado su vida entera bajo el sol y la labor del campo. Alejandro se acercó, con el expediente en mano, y revisó las constantes vitales. El diagnóstico era claro: insuficiencia cardíaca avanzada. Los medicamentos apenas podían darle unas horas más de alivio, pero nada cambiaría el destino final. «Don Ernesto», dijo con voz pausada, «¿cómo se siente?». El anciano esbozó una sonrisa suave, casi infantil. «Me siento como tierra seca, doctor. Todavía guardo semillas, pero ya no tengo lluvias para hacerlas crecer». Alejandro levantó la vista sorprendido. Estaba acostumbrado a respuestas quejumbrosas o resignadas, pero no a metáforas que transmitieran tanta dignidad. «¿Vino acompañado?», preguntó mirando a su alrededor. «No, doctor. Mis hijos andan lejos, muy lejos, cruzaron al otro lado. Ya tienen su vida hecha allá. No me alcanzaron las fuerzas para seguirles el paso, así que aquí estoy, solito». Alejandro sintió un peso en el pecho. No era raro que ancianos llegaran al hospital abandonados o sin familia cercana, pero la naturalidad con la que Ernesto lo decía lo desarmaba. Había en su tono más gratitud por haber vivido que tristeza por estar solo. «Entiendo», respondió con cierta torpeza. «Haré todo lo posible para que esté cómodo». Don Ernesto lo miró fijo, con una claridad que parecía atravesar más allá de lo médico. «Mire, doctor, yo no le tengo miedo a la muerte. Lo que me pesa es irme sin que alguien me escuche. Porque uno se pasa la vida trabajando, sudando, soñando, y al final, si nadie recoge esas palabras, es como si nunca hubieran existido». Alejandro se quedó en silencio. Las máquinas emitían pitidos lentos y constantes. En su interior, algo se removió. Recordó a su abuelo contándole historias de la Revolución mientras tomaban café de olla en las noches frescas de Jalisco. Recordó cómo él también pedía ser escuchado, aunque nadie más pareciera tener tiempo. El doctor se acomodó en la silla junto a la cama. «Lo escucho, don Ernesto», dijo al fin, con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. «Cuénteme lo que quiera». El anciano suspiró hondo, como si hubiera esperado esas palabras toda la vida. «Nací en un pueblito de Michoacán, entre montes y caminos de terracería. Desde chamaco me levantaba con el gallo, y mis manos se hicieron duras cortando caña y cuidando vacas. Fui feliz, aunque fuera con poco. Mi riqueza eran mis hijos, y aunque se me fueron lejos, los llevé siempre aquí». Se tocó el pecho con dificultad. «Lo único que quiero es que alguien recuerde que Ernesto trabajó, amó y luchó». Alejandro asentía, absorbiendo cada palabra. Se dio cuenta de que aquel hombre, sin estudios ni títulos, hablaba con una profundidad que él mismo había olvidado en su carrera. No era un discurso de derrota, sino un testimonio de vida. El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era incómodo. El anciano cerró los ojos un instante y Alejandro sintió el impulso de quedarse. Podría haber salido a atender otros casos, delegar esa vigilancia a una enfermera, pero algo lo anclaba a esa silla. La respiración de don Ernesto se hizo más lenta, como un canto antiguo que se resiste a apagarse. El médico observó su rostro y pensó en la fragilidad de la existencia, en lo poco que hacía falta para que alguien desapareciera del mundo sin dejar huella. En ese momento entendió que la medicina no siempre se trataba de curar. A veces, lo único que podía ofrecer era compañía, y esa compañía, aunque silenciosa, podía significar todo. Alejandro no lo sabía, pero esa decisión de quedarse marcaría el inicio de algo que transformaría no solo al anciano en sus últimos minutos, sino también a él mismo en los días por venir. La noche avanzaba lenta, como si el tiempo hubiera decidido estirarse dentro de las paredes del hospital. Los relojes marcaban las horas, pero para Alejandro cada minuto parecía más largo que el anterior. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio nocturno, autos tocando el claxon, vendedores cerrando puestos, jóvenes riendo en las plazas.
Adentro, en cambio, el ambiente estaba cargado de un silencio interrumpido, apenas por el pitido lejano de un monitor y el arrastre metálico de un carrito de medicinas. Alejandro permanecía sentado junto a don Ernesto. Podría haberse marchado, delegar la vigilancia, pero algo lo retenía ahí. No era solo el deber, era una fuerza extraña, un impulso casi íntimo que le pedía quedarse. El anciano dormía a ratos, respirando con dificultad, y en cada exhalación parecía entregarle al aire un pedazo de su vida. El doctor lo observaba con atención, como si en cada gesto hubiera una enseñanza escondida. De pronto, Ernesto abrió los ojos lentamente y lo miró. «¿Todavía aquí, doctor?», preguntó con voz débil. «Aquí sigo», respondió Alejandro con una serenidad que lo sorprendió. «No pienso moverme». El anciano sonrió mostrando unos dientes desgastados. «Eso habla bien de usted. Pocos médicos se quedan. La mayoría se va. Dicen que ya no hay nada que hacer». Alejandro no supo qué contestar. Tenía razón. La costumbre era dejar que el tiempo hiciera lo suyo y que la muerte llegara en silencio. Pero esa noche, la rutina se había roto. Don Ernesto acomodó su cabeza en la almohada y, como quien cuenta un secreto, comenzó a hablar. ¿Sabe qué es lo que más extraño? Las ferias de mi pueblo, cuando el aire se llenaba de olor a buñuelos y a caña dulce y los niños corrían detrás de los globos. Había música de banda, caballos desfilando, y uno sentía que la vida era eterna. El médico cerró los ojos un instante, dejándose llevar por esa imagen. Podía casi sentir el aroma de la caña quemada, escuchar los pasos sobre la tierra seca del pueblo, imaginar las luces colgantes iluminando la plaza. «Yo también recuerdo esas ferias», murmuró sorprendido por su propia confesión. «En Tepatitlán se vivía algo parecido. El mariachi tocaba hasta la madrugada, y yo de niño me perdía entre los puestos de juguetes de madera». Ernesto lo miró con curiosidad. «Entonces usted también sabe lo que es sentirse parte de algo sencillo, pero grande al mismo tiempo». Esa frase resonó en Alejandro. Sí, lo sabía, pero hacía años que lo había olvidado. En la ciudad, entre papeles, diagnósticos y horarios interminables, esas memorias habían quedado enterradas. Un silencio breve se extendió entre los dos, pero no era vacío. Era un silencio compartido, cálido, como el descanso después de una jornada larga en el campo. Alejandro sintió que no era un médico frente a un paciente, sino dos hombres compartiendo la intimidad de la fragilidad humana. El anciano continuó hablando, como si quisiera dejar un testimonio. «La vida se pasa rápido, doctor. Un día uno está sembrando maíz y al otro ya no puede ni caminar. Pero lo que queda es lo que uno amó. Y yo amé mucho». Las palabras cayeron en Alejandro como un recordatorio. ¿Qué estaba amando él en su vida? ¿A quién acompañaba realmente más allá de los diagnósticos? Una incomodidad se instaló en su pecho, mezclada con una extraña gratitud por escuchar aquellas confesiones. Afuera, el murmullo del hospital seguía igual, enfermeras cruzando deprisa, radios encendidos con noticieros nocturnos. Pero dentro de la habitación, la vigilia se volvía un refugio. Alejandro acomodó su bata, respiró hondo y pensó que tal vez no necesitaba entender todo lo que estaba ocurriendo. Bastaba con estar presente. Esa noche sería larga, y algo en su interior le decía que debía resistir hasta el amanecer. La madrugada había avanzado y el cansancio comenzaba a pesar en los hombros de Alejandro. El reloj marcaba las 3:15 cuando don Ernesto, con la voz más débil que nunca, rompió el silencio. «Doctor, ¿cree usted en Dios?». La pregunta cayó como un golpe inesperado. Alejandro parpadeó, intentando ganar tiempo. No estaba preparado para hablar de eso, menos en un hospital, menos con un paciente en sus últimos momentos. «Hace mucho que no pienso en eso», respondió al fin con un tono seco. El anciano lo miró con una mezcla de ternura y curiosidad. «No le pregunté si piensa, le pregunté si cree». Alejandro se removió en la silla. Sus recuerdos universitarios volvieron con fuerza. Las discusiones en las aulas, los profesores que decían que la fe era solo un consuelo inventado,
los pasillos llenos de jóvenes que se burlaban de todo lo que sonara a religión. También volvió a su mente la primera vez que vio morir a un niño por falta de medicamentos. Esa imagen lo había perseguido siempre. «Perdí la fe», dijo al fin casi en un susurro. «¿Cómo podría creer en algo cuando veo sufrir a gente inocente todos los días? Cuando falta lo más básico, cuando hay corrupción, cuando la muerte se lleva a quienes menos lo merecen. Si Dios existe, parece que se olvidó de este país». Ernesto respiró hondo, con dificultad, pero su mirada se mantuvo serena. «La fe no es para explicar el dolor, doctor. Es para no enfrentarlo solo». Las palabras se clavaron en Alejandro como una aguja. No era la primera vez que escuchaba algo parecido, pero en labios de ese hombre moribundo sonaba distinto. No era teoría, era vivencia. «Usted habla con mucha seguridad», dijo el médico tratando de mantener la distancia profesional. «Pero, ¿cómo puede estar tan tranquilo cuando sabe lo que viene?» El anciano esbozó una sonrisa. «Porque he visto muchas cosas, doctor. He visto sequías que destruyen las cosechas, he enterrado a amigos y familiares, he pasado hambre, pero nunca me sentí completamente abandonado. Siempre hubo una mano, una palabra, un amanecer que me recordaba que no estaba solo. Y eso para mí es Dios». Alejandro bajó la mirada. Sus dedos jugaban con el bolígrafo, como si buscara una salida en ese gesto automático. «Yo ya no sé si puedo creer de nuevo», confesó con voz quebrada. «La medicina me enseñó a buscar pruebas, resultados, explicaciones. Y la fe no da evidencias». Don Ernesto alzó lentamente su mano temblorosa y la dejó descansar sobre la del médico. Era un gesto sencillo, pero lleno de fuerza. «No necesita pruebas, doctor. Solo recordar quién es y por qué eligió este camino. Usted quiso ayudar a la gente, ¿no? Eso ya es un acto de fe». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Hacía años que nadie lo confrontaba con tanta claridad. La imagen de su madre rezando cada noche en Tepatitlán cruzó por su mente. Recordó su niñez, cuando se sentaba en la iglesia del pueblo sin entender mucho, pero sintiendo paz. Había enterrado todo eso bajo pilas de expedientes y noches de guardia, pero las palabras de Ernesto removían esas memorias dormidas. Tal vez me olvidé de escuchar», admitió bajando la voz. «Entonces empiece otra vez», respondió el anciano con serenidad. «Nunca es tarde». El silencio volvió a llenar la habitación, pero era un silencio distinto, cargado de reflexión. Alejandro sentía que algo dentro de él se estaba quebrando, como si un muro levantado durante años comenzara a resquebrajarse. El pitido del monitor marcaba el ritmo lento de la vida de Ernesto, y el médico, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en protocolos. Solo estaba allí, humano frente a humano, y en lo profundo de su corazón comprendió que esa vigilia no era solo para acompañar al paciente, sino para mirarse en un espejo incómodo que lo obligaba a enfrentarse consigo mismo. El amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas del hospital, tiñendo de un gris tenue los pasillos interminables. Alejandro apenas había dormido unos minutos en toda la noche, pero no se arrepentía de haber permanecido junto a don Ernesto. Sin embargo, la calma duró poco. Apenas salió de la habitación, se encontró con la mirada inquisitiva de su colega, la doctora Hernández. «Ramírez, ¿qué hacía toda la noche ahí adentro?», preguntó con el ceño fruncido. «Acompañando al paciente», respondió Alejandro sin rodeos. Ella suspiró con un gesto de desaprobación. «Ese hombre ya no tiene posibilidades. Tenemos decenas de casos que sí requieren atención inmediata. No puede darse el lujo de perder tiempo». Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. Tenía razón. Había pacientes esperando, diagnósticos pendientes, informes por completar. El sistema no permitía detenerse demasiado en un solo enfermo, mucho menos en uno desahuciado, pero dentro de él algo se revelaba. «No es una pérdida de tiempo», dijo en voz baja, pero firme. «No todo se mide en resultados clínicos». La doctora lo miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. «Si empieza a pensar así,
se va a desgastar más rápido de lo que cree. Aquí estamos para salvar vidas, no para dar consuelo. Alejandro se quedó callado. No tenía fuerzas para discutir, pero esas palabras lo acompañaron mientras volvía a la sala de guardia. Sentía que su interior se partía en dos. Por un lado, la lógica fría del hospital, con su ritmo impersonal y mecánico. Por otro, la voz de don Ernesto, recordándole que escuchar y acompañar también formaba parte de sanar. En la sala de descanso, un par de residentes murmuraban entre ellos. ¿Supiste que Ramírez pasó toda la noche con el anciano de la 307? Dijo uno en tono burlón. Sí, qué raro en él. Siempre tan serio y ahora parece cura de pueblo. Alejandro fingió no escucharlos, pero las palabras le dolieron. Su reputación era la de un médico eficiente, estricto, alguien que no se dejaba arrastrar por sentimentalismos. Y sin embargo, lo que había hecho esa noche rompía con esa imagen. Mientras tomaba un café amargo, se preguntó qué estaba haciendo. ¿De verdad valía la pena arriesgar su prestigio, retrasar otros casos, soportar críticas, solo por acompañar a un hombre que iba a morir? La duda lo atravesó como un cuchillo. Recordó la mirada tranquila de Ernesto, la paz con la que hablaba de su vida, la manera en que había colocado su mano sobre la suya. Esa imagen lo sostuvo en silencio. Había algo allí que no podía ignorar, un aprendizaje que no cabía en expedientes ni en manuales de medicina. Horas después, volvió a la habitación. Ernesto seguía débil, pero al verlo entrar, levantó apenas las cejas, como si lo esperara. «Pensé que ya no volvería, doctor», murmuró con voz ronca. Alejandro se sentó sin pensarlo. «Aquí estoy. No voy a irme». El anciano cerró los ojos, sonriendo levemente. «Me alegra, porque uno siempre necesita a alguien que no lo abandone cuando más frágil se siente». Alejandro tragó saliva. Esa frase lo atravesó más que cualquier reproche de sus colegas. Entendió que el dilema no era entre protocolos o rebeldía, sino entre ser un médico que solo curaba cuerpos o uno que también se atrevía a acompañar almas. El murmullo de pasos apresurados y órdenes médicas seguía llenando el pasillo, pero en esa habitación todo parecía ir a otro ritmo, y aunque sabía que las críticas continuarían, Alejandro también sabía que había tomado una decisión: permanecer. Lo que no imaginaba era que ese acto aparentemente pequeño lo arrastraría a un conflicto aún más profundo, donde tendría que confrontar no solo a su entorno, sino también sus propias raíces olvidadas. El día avanzaba lento, y en la habitación de don Ernesto el tiempo parecía tener su propio ritmo. Alejandro había decidido permanecer a su lado cada vez que podía, incluso cuando las miradas de sus colegas lo señalaban con desaprobación. Esa tarde, mientras revisaba la presión del paciente, Ernesto abrió los ojos con una chispa inesperada. «Doctor, ¿me permite contarle algo?» Alejandro sonrió con suavidad. «Claro, don Ernesto, lo escucho». El anciano respiró hondo, acomodando la voz entre jadeos. «Cuando era joven trabajaba la tierra con mis hermanos. Allá en Michoacán, el sol era fuerte, pero la tierra respondía. Había días duros, sí, pero también fiestas, música, vida. Yo siempre decía que el campo nos enseñaba a ser pacientes, sembrar, esperar y confiar en que la lluvia llegara». El médico lo observó intrigado. Ese lenguaje lleno de metáforas agrícolas le recordaba a su infancia en Tepatitlán, cuando acompañaba a su abuelo a revisar los maizales. «Mi abuelo decía lo mismo», respondió con un dejo de nostalgia, «que la tierra es maestra de paciencia. Yo lo ayudaba a recoger elotes, y él me contaba historias de cómo había resistido tiempos de hambre». Ernesto lo miró con complicidad. «Entonces usted también sabe lo que es mirar al cielo cada mañana, preguntándose si habrá lluvia o sequía. La ciudad no entiende de esas cosas. Aquí todo corre, todo es prisa». Alejandro asintió. Tenía razón. En Guadalajara los días se medían en turnos, expedientes y estadísticas. En el pueblo, en cambio, se medían por cosechas, fiestas patronales y nacimientos. «Hace años que no regreso a las ferias de mi pueblo», confesó el doctor, sorprendido por su propia apertura.
Recuerdo las procesiones con música de mariachi, la gente comiendo gorditas y el olor a tierra mojada después de la lluvia. Era otro mundo. Ese mundo no se pierde, doctor, dijo Ernesto con una sonrisa cansada. Solo se duerme dentro de uno. Lo importante es no dejarlo morir. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Llevaba tanto tiempo en el hospital que había olvidado esas raíces. Entre la rutina y la exigencia se había desconectado de lo que lo formó. Ernesto continuó hablando, como si quisiera darle lecciones envueltas en recuerdos. Allá en mi pueblo, cuando había injusticias, nos juntábamos todos. Nadie dejaba solo a nadie. Si a uno le faltaba maíz, los demás compartían. Si había fiesta, todos bailaban. Éramos pobres, sí, pero nos sentíamos ricos porque nos teníamos los unos a los otros. El médico lo escuchaba en silencio, con los brazos cruzados. Pensaba en el contraste con la ciudad, donde la gente apenas se miraba, donde cada quien corría por su propio camino. ¿Y nunca pensó en dejar el campo?, preguntó Alejandro. El anciano suspiró. Me lo ofrecieron, pero yo siempre creí que la tierra necesitaba de mí tanto como yo de ella. Y aunque mis hijos buscaron futuro en otro lado, yo quise quedarme. Tal vez fui terco, pero viví como quise. Alejandro admiró esa firmeza. Él mismo había dejado su pueblo para estudiar y crecer profesionalmente, pero en ese proceso perdió la conexión con su origen. Ahora, escuchando a Ernesto, comprendía que no era cuestión de quedarse o irse, sino de no olvidar de dónde se venía. A veces me pregunto, dijo Alejandro en voz baja, si al dedicarme tanto al hospital no terminé olvidándome de lo que realmente importa. Don Ernesto lo miró con ternura. Nunca es tarde para recordar, doctor. El corazón siempre sabe volver a casa. Esa frase quedó flotando en el aire. Alejandro sintió que algo dentro de él se movía, como si las palabras de Ernesto hubieran despertado memorias dormidas. Sabía que esas conversaciones no eran simples anécdotas, eran lecciones que lo obligaban a mirar su propia vida con otros ojos. Lo que aún no sabía era que esa conexión con sus raíces sería la puerta para enfrentar emociones que había preferido enterrar. Y esa puerta ya estaba entreabierta. El ambiente en la habitación se había vuelto más íntimo con el paso de las horas. Alejandro ya no se sentía un médico frente a un paciente, sino un hombre escuchando a otro en los últimos compases de su vida. Esa tarde, mientras el sol se filtraba débil por las persianas, don Ernesto lo miró con un brillo distinto en los ojos. ¿Sabe qué es lo que más me duele, doctor?, preguntó de repente, con voz quebrada. Alejandro lo observó con atención. ¿Qué es lo que le pesa, don Ernesto? El anciano suspiró y en ese suspiro se notaba un dolor más profundo que la enfermedad. La soledad. Mis hijos se fueron hace años a Estados Unidos. Al principio llamaban seguido, prometían visitarme, mandaban fotos, pero la vida allá es dura, y poco a poco las llamadas se hicieron menos. Ahora pasan meses sin que se acuerden, y aquí estoy, enfrentando el final solo. El médico sintió un nudo en el estómago. Conocía bien esa historia. Eran miles los ancianos en México que terminaban solos porque sus familias emigraban buscando un futuro mejor. En cada guardia veía rostros cansados, hombres y mujeres que esperaban visitas que nunca llegaban. Debe ser muy difícil, murmuró Alejandro, bajando la mirada. No los culpo, continuó Ernesto. Ellos hicieron lo que yo no pude, buscar una vida distinta. Pero, ¿qué es un padre sin sus hijos cerca? Al final, doctor, lo que uno quiere no es dinero ni comodidades, sino alguien que le tome la mano cuando sabe que ya se va. Las palabras resonaron con fuerza. Alejandro recordó a su madre, esperándolo en Tepatitlán con una mesa servida, aunque él llegara tarde y agotado. Recordó a su padre, que ya había muerto sin que él pudiera despedirse, porque estaba en una guardia interminable. La soledad de Ernesto era un espejo que reflejaba su propia distancia con los suyos. Yo también he estado lejos de mi familia, confesó Alejandro, con un tono más personal del que acostumbraba. A veces me pregunto si vale la pena sacrificar tanto.
Don Ernesto lo miró fijamente, como si pudiera leer en sus pensamientos. El trabajo es importante, doctor, pero no llena el corazón. Cuando uno está a punto de irse, no recuerda cuántas horas trabajó, sino a quién abrazó y a quién le faltó abrazar. Ese comentario lo golpeó como una verdad incómoda. Alejandro había dedicado su vida a ser un médico ejemplar, pero ¿a qué costo? ¿A cuántos abrazos había renunciado en nombre de la profesión? El anciano cerró los ojos unos segundos y su respiración se volvió irregular. Alejandro tomó su muñeca para controlar el pulso y se quedó en silencio, observando la fragilidad del cuerpo humano. En ese instante, comprendió que acompañar no era solo estar físicamente, sino también abrir el corazón para compartir el peso del otro. Don Ernesto volvió a hablar con un hilo de voz. «Gracias por no dejarme solo, doctor. No se imagina lo que significa para mí». Alejandro apretó su mano con suavidad. «No tiene que agradecerme. Todos merecen compañía en este momento». El anciano sonrió débilmente, y esa sonrisa contenía gratitud y resignación a la vez. Alejandro sintió que, de alguna manera, estaba asumiendo un rol que iba más allá de lo médico. Era casi un hijo adoptivo en esa última vigilia. El pasillo seguía lleno de ruido, camillas moviéndose, órdenes gritadas entre enfermeras, pero dentro de esa habitación reinaba un silencio íntimo, un espacio en el que la soledad se enfrentaba con la presencia sincera. Alejandro se acomodó en la silla, consciente de que lo que estaba viviendo no era solo la historia de un paciente, sino también una lección que lo obligaba a mirar su propia vida con otros ojos. Y aunque el dolor de la soledad de Ernesto lo atravesaba, también despertaba en él una necesidad. No quería repetir ese destino para sí mismo. La madrugada volvió a caer con su manto pesado. Alejandro había pasado tantas horas al lado de don Ernesto que ya no sentía el paso del tiempo con claridad. El cansancio era profundo, pero lo mantenía alerta una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. De pronto, el anciano comenzó a agitarse en la cama. Su respiración se volvió entrecortada, un jadeo desesperado que hacía vibrar el pecho como si cada intento de aire fuera una batalla perdida. Alejandro se levantó de inmediato. «¡Enfermera!», gritó, abriendo la puerta con fuerza. En segundos, una joven enfermera entró con el rostro tenso. Alejandro tomó el estetoscopio, escuchó los pulmones del paciente y comprendió lo grave de la situación. El corazón de Ernesto estaba colapsando. «Necesito furosemida, rápido», ordenó. La enfermera palideció. «Doctor, ya no queda en la farmacia. Lo pedimos hace días, pero no llegó». Alejandro sintió un puñetazo en el estómago. Esa era la cruda realidad del hospital público. Faltaban medicamentos esenciales y los pacientes sufrían las consecuencias. «Entonces tráeme oxígeno, ahora». El equipo llegó, pero el tanque estaba a la mitad y la mascarilla presentaba fugas. Alejandro la ajustó con manos firmes, tratando de mantener la calma mientras el sudor le corría por la frente. «Resista, don Ernesto», susurró. «Aguante conmigo». El anciano abrió los ojos apenas como si la vida se escapara en cada segundo. «No se preocupe, doctor», balbuceó con una sonrisa débil. «No tengo miedo». Las palabras, lejos de tranquilizar, lo desarmaron más. Alejandro luchaba contra la impotencia. Sabía que en un hospital privado habría todo el equipo necesario, que en otro país Ernesto quizá tendría otra oportunidad. Pero allí, en esa sala descuidada, lo único que podía hacer era improvisar. Colocó al paciente en posición semi-incorporada, masajeó suavemente su espalda para ayudarlo a respirar. La enfermera lo miraba esperando más órdenes. «Mantén el flujo de oxígeno constante», indicó sin apartar la vista del anciano. «No lo dejes solo un segundo». Ernesto seguía luchando, cada inhalación un esfuerzo titánico. Alejandro sentía que el tiempo se comprimía, que el ruido del hospital se desvanecía y todo se reducía a esa respiración entrecortada. El monitor lanzó un pitido irregular. Alejandro presionó la muñeca del paciente, sintiendo el pulso débil, como un tambor que se apagaba lentamente.
Vamos, don Ernesto, no me deje todavía. El anciano, con un esfuerzo casi imposible, giró la cabeza hacia él. Gracias por estar aquí. Alejandro apretó los labios conteniendo la emoción. Había visto morir a muchos pacientes, pero esa mirada lo atravesaba como ninguna otra. El pulso se estabilizó, débil pero constante. El monitor recuperó su ritmo lento y regular. Alejandro soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. «Está más estable», dijo al fin con alivio. «Pero el corazón está muy frágil». La enfermera asintió, visiblemente conmovida. «Doctor, lo que usted hizo, no cualquiera lo hace». Él no respondió. Sabía que no era un acto heroico, sino apenas un respiro prestado. El cuerpo de Ernesto estaba llegando a su límite, y lo único que había logrado era ganar un poco más de tiempo. Se sentó otra vez junto a la cama, agotado, y tomó la mano del anciano. El silencio volvió, interrumpido solo por el sonido constante del oxígeno y el tic-tac invisible de un reloj que apremiaba. Dentro de sí, Alejandro sentía una mezcla de orgullo y dolor. Había hecho todo lo posible con lo que tenía, pero también sabía que era cuestión de horas. Lo único cierto era que no pensaba dejarlo solo. En ese momento comprendió que la medicina podía sostener la vida por un rato, pero lo que verdaderamente acompañaba era la presencia humana. Y él había decidido quedarse. La noche había vuelto a cubrir el hospital con su manto silencioso. Afuera, el bullicio de la ciudad se apagaba poco a poco, pero dentro de la habitación de don Ernesto la tensión seguía intacta. Alejandro lo observaba de cerca, notando cómo cada respiración parecía arrancarle un pedazo de vida. El monitor marcaba ritmos cada vez más frágiles, y sin embargo, en el rostro del anciano había una calma inexplicable. De pronto, Ernesto abrió los ojos con una claridad que Alejandro no esperaba. Su mirada no se dirigía al techo ni a las paredes, sino a un punto vacío junto a la cama, como si alguien acabara de entrar en silencio. «Ya llegó», murmuró con voz débil pero firme. Alejandro se inclinó hacia él. «¿Quién llegó, don Ernesto? ¿Se refiere a un familiar?» El anciano negó suavemente con la cabeza. «No es mi familia. Es alguien más». El médico frunció el ceño. Pensó en un posible delirio, común en pacientes en estado terminal. Tal vez era la falta de oxígeno, tal vez el cansancio extremo. Aún así, la expresión de Ernesto no era la de un hombre confundido. Era la de alguien que veía con absoluta certeza. «Está aquí, sentado, justo a mi lado», continuó el anciano con una sonrisa ligera. «No dice nada, pero lo siento cerca». Alejandro se estremeció. Miró el espacio vacío junto a la cama y no vio nada, solo la penumbra proyectada por la lámpara. Pero había algo distinto en el aire, una quietud densa, un silencio que no era el habitual del hospital. «Don Ernesto», dijo el médico intentando mantener la calma, «no hay nadie más en la habitación». El anciano lo miró con ternura, como quien comprende la incredulidad de un niño. «Usted no lo ve, pero yo sí. Y créame, doctor, es una paz que nunca había sentido». Alejandro se recargó en la silla, confundido. La ciencia le decía que era una alucinación, un efecto del cerebro bajo estrés. Pero su instinto le gritaba otra cosa. El ambiente era distinto, cargado de una serenidad extraña que lo hacía dudar de sus propias convicciones. Don Ernesto extendió la mano, como si quisiera estrecharla de ese visitante invisible. Sus labios temblaban apenas y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Gracias por venir. Pensé que me iría solo». Alejandro tragó saliva. Una corriente de emoción lo recorrió. No podía explicarlo, pero sentía que algo más estaba sucediendo allí, algo que escapaba a los manuales médicos y a la lógica del hospital. «¿Qué siente ahora?», preguntó tratando de obtener alguna claridad. «Siento paz, doctor, como cuando era niño y mi madre me arropaba en las noches frías. Es como volver a casa». El médico se quedó en silencio, sin saber qué responder. Lo único que pudo hacer fue permanecer allí, escuchando, resistiendo la tentación de descartar todo
como un delirio pasajero. El ambiente se volvió tan sereno que incluso el ruido de los pasillos pareció desvanecerse. Alejandro notaba su propia respiración acompasada con la de Ernesto, como si ambos estuvieran atrapados en una pausa del tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, el doctor no pensó en estadísticas ni en protocolos. Pensó en lo humano, en lo invisible, en aquello que no podía medirse pero se sentía con el corazón. Ernesto cerró los ojos lentamente, sin dejar de sonreír. «No estoy solo, doctor. No estoy solo». Alejandro lo observaba, conmovido, incapaz de comprender del todo lo que ocurría. Lo único que sabía era que esa noche quedaría grabada en su memoria, porque había sido testigo de algo que no encontraba explicación, pero que lo llenaba de una profunda inquietud. Y aunque intentó convencerse de que era solo la mente de un hombre moribundo, no pudo negar lo que su propia piel le decía. En esa habitación había algo más. El silencio en la habitación se había vuelto tan denso que Alejandro sentía que podía tocarlo. Don Ernesto seguía mirando hacia ese punto vacío a su lado, como si realmente estuviera hablando con alguien invisible. El médico intentaba convencer su mente de que se trataba de un delirio, pero su corazón le decía otra cosa. El anciano, con voz temblorosa pero clara, comenzó a hablar como si se dirigiera a ese visitante. «Señor, gracias por venir. Pensé que no me alcanzaría la vida para verle de nuevo». Alejandro lo miraba perplejo. No había nadie, y sin embargo la serenidad de Ernesto era tan real que parecía contagiosa. «Perdón», continuó el campesino cerrando los ojos un momento. «Perdón por las veces que fui terco, por los errores que cometí con mis hijos, por el orgullo que no supe tragarme». El médico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquellas palabras no sonaban como desvaríos, sino como confesiones de alguien que se sabía al final de su camino. «No tengo riquezas que ofrecerle, solo mi vida trabajada, mis manos gastadas, mi fe sencilla. Si es suficiente, aquí estoy». Alejandro tragó saliva, conmovido. Nunca había presenciado algo parecido. Los pacientes terminales solían entrar en pánico, pedir más tiempo, suplicar por alivio. Pero Ernesto estaba entregando su vida con la calma de quien vuelve al lugar de donde vino. El anciano volvió a abrir los ojos y miró a Alejandro. «Doctor, ¿me escucha?» «Sí, don Ernesto, aquí estoy. Usted no lo ve, pero él está aquí. Y lo único que me pide es que me vaya en paz». El corazón de Alejandro latía con fuerza. No sabía qué creer, pero tampoco quería interrumpirlo. Había en esas palabras un peso sagrado que lo obligaba a guardar silencio. Ernesto respiró hondo con dificultad y prosiguió en voz baja, como si se tratara de un rezo íntimo. «Gracias por no dejarme solo. Usted fue mis ojos y mis oídos cuando pensé que ya no importaba a nadie. Dígales a mis hijos, si algún día los ve, que su padre los amó hasta el último suspiro». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Pensó en su propio padre, en aquella llamada perdida que nunca contestó, y que fue la última. Pensó en cuántas veces había dejado pasar palabras importantes por estar atrapado en el trabajo. El anciano sonrió débilmente. «No llore, doctor, no me despido con tristeza. Me voy con gratitud». «No lloro», respondió Alejandro, aunque sus ojos estaban húmedos. Solo me duele verlo partir». «La muerte no es perder, es regresar», dijo Ernesto con calma. «Y yo ya siento que estoy en casa». El monitor seguía marcando lentamente, como un tambor lejano que se iba apagando. Alejandro se inclinó un poco más, aferrando la mano del anciano. Quería retenerlo, aunque sabía que no podía. El ambiente era tan sereno que por un instante el médico olvidó dónde estaba. El caos del hospital parecía haberse detenido, como si todo el edificio respetara ese momento íntimo. Ernesto volvió a mirar el espacio vacío junto a la cama. «Gracias, señor, por venir a buscarme. Estoy listo». Alejandro no veía nada, pero sentía algo, un calor extraño en el aire,
una sensación de compañía que no podía explicar. Era como si alguien más realmente estuviera allí. El anciano cerró los ojos lentamente, con la sonrisa aún en los labios. «Doctor, no lo olvide nunca. La vida vale por a quienes acompaña, no por lo que logra». Alejandro apretó su mano con fuerza, consciente de que esas podían ser las últimas palabras de Ernesto. Y mientras el monitor seguía marcando el paso del tiempo, comprendió que estaba presenciando un momento que lo marcaría para siempre. El cuarto estaba en penumbras, y el silencio parecía envolverlo todo. Alejandro seguía aferrado a la mano de don Ernesto, consciente de que cada respiración podía ser la última. El anciano abrió los ojos lentamente y lo miró con una serenidad que desarmaba cualquier intento de lógica. «Doctor», murmuró apenas audible, «usted se pregunta mucho, pero escucha poco su corazón». Alejandro se inclinó acercando el oído para no perder ninguna palabra. «¿Qué quiere decir, don Ernesto?». El anciano respiró con dificultad, pero no apartó su mirada. «La vida no siempre da respuestas claras, pero uno no vive de certezas, vive de decisiones. Y usted decidió ser médico no por la ciencia, sino porque quería dar alivio. Lo olvidó, pero aquí está de nuevo». El joven médico sintió un golpe en el pecho. Las palabras eran un eco de lo que su abuela le decía en la infancia. «Un doctor no sana con recetas, sana con el alma». «No sé si pueda volver a creer como antes», confesó Alejandro con voz quebrada. «No necesita volver atrás», respondió Ernesto con un hilo de voz. «Solo debe recordar quién es. Su fe no está perdida, está dormida». El médico cerró los ojos un instante. Una oleada de memorias lo invadió. La primera vez que curó a un niño en su pueblo, la sonrisa agradecida de una madre, la promesa que se hizo a sí mismo de no dejar que la gente sufriera sola. Con los años, la rutina lo había endurecido, pero esa noche, al lado de aquel hombre moribundo, esas memorias despertaban. Don Ernesto alzó su mano temblorosa y la colocó sobre la del doctor. «No busque pruebas, busque propósito. Eso es lo que sostiene cuando todo lo demás falla». El monitor marcaba latidos cada vez más espaciados. Alejandro tragó saliva, sintiendo cómo su propia respiración se aceleraba. Quería detener el tiempo, alargar esos segundos, pero sabía que era imposible. «Doctor», susurró Ernesto con esfuerzo, «usted tiene un don. No lo entierre en papeles ni en números. Use sus manos para acompañar, no solo para curar». Las lágrimas comenzaron a arder en los ojos de Alejandro. «Se lo prometo», dijo con firmeza, aunque la voz le temblaba. «No lo olvidaré». El anciano sonrió débilmente, como si esa respuesta fuera suficiente. «Entonces puedo irme tranquilo». Alejandro apretó su mano con fuerza, sintiendo cómo la piel áspera de aquel campesino transmitía más que 1000 palabras. Era una despedida, y al mismo tiempo un legado. El anciano cerró los ojos. Su respiración se volvió más pausada, hasta transformarse en un murmullo casi imperceptible. Y finalmente, con una calma que estremeció al médico, exhaló un suspiro largo como si soltara todo el peso de la vida. El monitor emitió un pitido constante. Alejandro no se movió de inmediato. Sus manos seguían sosteniendo las de Ernesto, como si se negara a aceptar que ya no habría respuesta. El silencio se hizo absoluto, y en ese silencio, el doctor comprendió la magnitud de lo vivido. No había presenciado un milagro médico, sino algo distinto: la entrega serena de un hombre que, aún en su fragilidad, le había recordado lo esencial. Alejandro se dejó llevar por un instante de quietud. No lloró con estruendo, pero las lágrimas rodaron sin que pudiera detenerlas. Sentía que la muerte de Ernesto no era solo un final, sino una enseñanza que lo obligaba a replantear toda su vida. Miró al espacio vacío junto a la cama. No vio nada, pero la calma que llenaba el cuarto le hizo pensar que quizá Ernesto no se había marchado solo. Y en lo profundo de sí mismo, Alejandro supo que aquella había sido la última lección de su paciente. Morir con dignidad es también enseñar a los que quedan cómo vivir de verdad. El amanecer llegó lentamente,
bañando de tonos anaranjados las ventanas del hospital. Alejandro seguía sentado junto a la cama de don Ernesto, con la mano del anciano aún entre las suyas, aunque ya estaba fría y sin vida. El silencio en la habitación pesaba, pero no era un silencio vacío, era solemne, casi sagrado. Finalmente, con un esfuerzo, Alejandro se levantó. Avisó al personal de guardia del fallecimiento y observó cómo una enfermera cubría el cuerpo con una sábana limpia. Cada movimiento era rutinario, casi mecánico, pero para él nada de aquello era parte de la rutina. Había presenciado algo que lo marcaría para siempre. Salió al pasillo con los ojos enrojecidos. Algunos colegas lo miraron en silencio, otros bajaron la vista. Nadie preguntó nada, como si intuyeran que las palabras estaban de más. Alejandro caminó hasta la sala de descanso, se sirvió un café que apenas probó y dejó que la memoria lo envolviera. La vida vale por a quienes acompaña, no por lo que logra, recordó. La frase de Ernesto resonaba como un eco en su cabeza. Se dio cuenta de que había dedicado años a acumular títulos, horas de trabajo, estadísticas impecables, pero había olvidado lo más simple, la humanidad. Las lágrimas finalmente se liberaron. No era un llanto ruidoso, sino un desahogo silencioso, como si cada lágrima limpiara un rincón olvidado de su corazón. No lloraba solo por la muerte de Ernesto, sino también por todo lo que había perdido en su propio camino, la cercanía con su familia, la ternura que lo caracterizaba de joven, la fe que había dejado dormida. En ese instante recordó a su abuela que solía decirle cuando era niño: Alejandro, un médico que no escucha no sana de verdad. Esa frase tan simple había quedado enterrada en la prisa de los años. Pero ahora, tras esa vigilia, cobraba sentido de nuevo. Había escuchado a Ernesto, no con estetoscopio, sino con el corazón, y eso lo había transformado más que cualquier clase universitaria. Horas después, mientras firmaba el certificado de defunción, sintió un peso extraño en el pecho. No era culpa, tampoco derrota, era responsabilidad. Ernesto le había entregado una lección final, y él no podía dejarla morir junto con el anciano. En la cafetería, un residente se le acercó con curiosidad. «Doctor, ¿por qué pasó tantas horas con ese paciente?» No había nada que hacer. Alejandro lo miró fijamente con los ojos aún húmedos. Sí había algo que hacer, escucharlo. El joven bajó la vista, incómodo. Tal vez no lo entendía todavía, pero Alejandro sabía que algún día lo haría. Más tarde, caminó hasta la salida del hospital. El aire fresco de la mañana lo golpeó de lleno, como un despertar. Observó la ciudad moverse a su alrededor. Vendedores de tamales ofreciendo desayunos, trabajadores apresurados rumbo a la oficina, estudiantes con mochilas pesadas. La vida continuaba, indiferente a la muerte ocurrida unas horas antes. Pero dentro de él, algo ya no era igual. Cada paso que daba llevaba consigo la certeza de que debía cambiar su manera de ejercer la medicina. No podía seguir siendo el autómata que firmaba recetas y reportes sin mirar a los ojos. Tenía que recuperar la esencia de lo que lo llevó a estudiar, el deseo de estar presente para quienes más lo necesitaban. Miró al cielo despejado y murmuró para sí mismo: «No lo olvidaré, don Ernesto, se lo prometo». El sol de Guadalajara brillaba con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que también dentro de él amanecía algo nuevo. La muerte del anciano no había sido solo un final, había encendido en él una chispa que lo acompañaría para siempre. Y aunque sabía que el camino sería difícil, comprendió que esa experiencia era apenas el inicio de su propia transformación. Los días siguientes se sintieron distintos para Alejandro. El hospital seguía igual. Pasillos abarrotados, enfermeras corriendo con bandejas, quejas de familiares desesperados, jefes exigiendo rapidez en los reportes. Pero él ya no era el mismo. Algo en su interior había cambiado después de la vigilia junto a don Ernesto. La primera señal de ese cambio apareció cuando atendió a una mujer mayor con diabetes descompensada.
Después de revisar sus signos vitales y ajustar la medicación, Alejandro se detuvo un momento y preguntó con suavidad: «¿Cómo se siente, doña Carmen? ¿Qué le preocupa más en este momento?». La mujer, sorprendida, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie me había preguntado eso, doctor. Todos me hablan de cifras y medicinas, pero yo solo tengo miedo de perder la vista». Alejandro no la interrumpió. Se quedó sentado escuchando en silencio, dejando que ella descargara todo lo que llevaba dentro. Y al final, cuando la mujer suspiró aliviada, él entendió que ese gesto de escuchar había sanado algo más profundo que la glucosa en su sangre. Sus colegas empezaron a notarlo. Un residente comentó en voz baja en la sala de descanso: «El doctor Ramírez está diferente. Ya no es tan seco, parece que ahora se toma el tiempo con cada paciente». La doctora Hernández, siempre crítica, lo confrontó directamente. «Ramírez, ¿qué le pasa? Antes era el más rápido y eficiente del hospital, y ahora se detiene a conversar como si tuviera todo el tiempo del mundo». Alejandro la miró a los ojos y respondió con calma: «Me di cuenta de que la medicina no es solo eficiencia, también es humanidad». Ella frunció el ceño, pero no contestó. Quizá no entendía aún, pero Alejandro sabía que no podía volver atrás. Una semana después, pidió unos días libres para visitar a su familia en Tepatitlán. El viaje por carretera lo llenó de recuerdos. Los campos verdes, los cerros al fondo, el olor a tierra húmeda después de una lluvia ligera. Cada paisaje parecía recordarle lo que había olvidado durante tantos años en la ciudad. Al llegar, su madre lo recibió con un abrazo largo, de esos que curan sin necesidad de palabras. «Te ves distinto, hijo», dijo mientras lo miraba con ternura. «Tienes otra luz en los ojos». Alejandro sonrió, sintiendo que esa observación era cierta. En la mesa, con un café de olla y pan dulce, conversó con ella sobre la importancia de estar presentes en la vida de los demás. Recordó a su padre, ya fallecido, y una punzada de nostalgia lo atravesó. «Ojalá hubiera tenido con él la paciencia que ahora estoy aprendiendo», dijo con voz baja. Su madre le acarició la mano. «Él estaría orgulloso de ti. Nunca es tarde para cambiar». En la plaza del pueblo, Alejandro se detuvo a observar la vida cotidiana. Niños jugando con pelotas de trapo, ancianos conversando en las bancas, un mariachi afinando sus instrumentos para tocar en una fiesta patronal. Se sintió parte de ese lugar de nuevo, no como el médico ausente que regresaba de paso, sino como alguien que había encontrado su raíz. En ese entorno sencillo, comprendió lo que Ernesto le había dicho: la vida vale por los lazos que uno cuida, por el amor que da y recibe, no por las estadísticas acumuladas. Cuando regresó al hospital, Alejandro lo hizo con una decisión clara. Seguiría siendo un buen médico, pero nunca más permitiría que la rutina lo despojara de la humanidad. Y cada vez que se sentara junto a un paciente, recordaría la última mirada de don Ernesto y aquella frase que lo acompañaría por siempre: «No busque pruebas, busque propósito». El doctor sabía que esa transformación apenas comenzaba, pero también sabía que estaba dispuesto a vivirla. El sol caía sobre Guadalajara, tiñendo los edificios con tonos dorados. Alejandro caminaba despacio por la explanada frente al hospital, con el maletín colgando en una mano y la otra en el bolsillo de su bata. El aire estaba impregnado del bullicio de la ciudad: vendedores ambulantes ofreciendo tamales, niños corriendo detrás de un balón, el murmullo de la gente que iba y venía. Y sin embargo, dentro de él reinaba una paz que no había sentido en años. El recuerdo de don Ernesto lo acompañaba en cada paso. Su voz, sus metáforas sencillas, su fe serena y sobre todo esa última enseñanza: no busque pruebas, busque propósito. Alejandro comprendía ahora que lo que había presenciado no era un simple final, sino un mensaje que debía llevar consigo. Esa noche volvió a casa y encendió una vela frente a la fotografía de su padre. «Viejo», murmuró, «me tomó mucho tiempo entenderlo, pero ahora sé que ser médico no es solo curar, es estar, es escuchar, es acompañar.
Sintió que, de alguna forma, su padre lo escuchaba. Y con ese gesto sencillo, Alejandro se reconcilió con lo que había perdido. Los días en el hospital se volvieron distintos. Ya no corría de un cuarto a otro sin mirar a los pacientes. Ahora se detenía, preguntaba por sus miedos, ofrecía silencio cuando las palabras sobraban. Algunos colegas lo veían con escepticismo, otros con admiración, pero él no buscaba aprobación, buscaba sentido. Una tarde, al salir de la sala de urgencias, un residente joven lo abordó con timidez. «Doctor Ramírez, ¿cómo hace para no cansarse tanto?» Yo termino agotado, frustrado, como si nada de lo que hiciera valiera la pena. Alejandro lo miró con una sonrisa suave. «No busques solo salvar cuerpos, muchacho. Busca acompañar almas. Ahí está la diferencia». El residente quedó en silencio, como si esas palabras encendieran una chispa en su interior. Y Alejandro supo que estaba transmitiendo lo que Ernesto le había regalado, un legado de humanidad. Días después, viajó otra vez a Tepatitlán. Caminó por la plaza, saludó a vecinos que no veía desde hacía años. Se sentó a escuchar al mariachi tocar bajo los portales. En esos sonidos y aromas reconoció su origen, y en su corazón supo que no volvería a olvidarlo. Sentado en una banca, observó cómo una niña ofrecía flores a su madre con una risa contagiosa. Alejandro cerró los ojos y pensó: esto es lo que da sentido a todo, el amor compartido, la compañía sincera. La historia de don Ernesto no era solo la de un campesino que murió en un hospital. Era la de un hombre que, aun en su fragilidad, había mostrado a un médico el camino de regreso a sí mismo. Por eso Alejandro decidió que nunca callaría esa experiencia. La contaría a quien quisiera escucharla, porque sabía que en cada palabra vivía un pedazo del campesino que lo transformó. Y aquí, querido oyente, es donde esta historia también te habla a ti, porque todos, tarde o temprano, enfrentaremos la soledad, la pérdida o la duda. Pero lo que aprendió Alejandro, y lo que nos dejó don Ernesto, es que nadie debería irse sin compañía, y nadie debería vivir sin propósito. Por eso, te invito a reflexionar. ¿A quién necesitas escuchar hoy? ¿A quién puedes acompañar con tu presencia, aunque no tengas todas las respuestas? A veces ese gesto sencillo puede cambiar una vida. Y antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete a este canal para no perderte más historias que tocan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa. Además, no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece en la pantalla ahora mismo. Continúa este viaje de reflexión con otra historia que, estoy seguro, también dejará una huella en tu alma. Porque las historias no terminan, se quedan con nosotros y nos transforman.